Cuando ustedes tienen este tipo de ejercicios, ahí, ya. Lo primero que ustedes tienen que fijarse es como si tuvieran la gráfica de la velocidad y les pidieran calcular la posición, que eso sí les pedían en mecánica newtoniana al inicio. Es lo mismo, porque aquí lo que les están dando, esta gráfica que está aquí, no es de la función, es de f' en función de x, ¿sí? Que si fuera física, sería la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Y se acuerdan que ahí con nosotros ya hicimos cómo transformar o cómo pasar de la gráfica de velocidad a la gráfica de posición. Lo mismo es aquí. Sí, entonces cuando nos dice bosqueje una gráfica, nosotros podemos sacar la gráfica solo con esto. ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo con física o podemos igual aplicar los mismos principios de derivada. ¿Sí? Entonces, con esta gráfica, lo primero que nosotros podemos sacar es los puntos críticos. Entonces, ¿cuál sería un punto crítico? Donde la derivada es igual a cero. ¿En qué punto la derivada es igual a cero? Miren la figura. ¿En qué punto tenemos derivada igual a cero? En -2. Sí, justo en -2 la derivada vale cero. Entonces, f' de -2 es igual a cero. Significa que en x igual a -2 existe un punto crítico. Puede ser un máximo o un mínimo. Ahora, ¿cómo averiguo eso? Solamente viendo los signos de la derivada. Entonces, antes de -2, si hacemos la tablita, hagamos una pequeña tablita. Ahí, listo. Entonces, mi punto crítico, mi punto de análisis de f', esto sería menos infinito, tendríamos el -2 y el más infinito. ¿Ya? Entonces, aquí en -2 se hace cero. Entonces, con esto nosotros podemos ya sacar la monotonía. Antes del -2, viendo la gráfica, la derivada es positiva o negativa. Negativa. Es negativa, ¿cierto? Porque estamos que esto vale por debajo del eje. Esto es negativo. Entonces aquí es menos. Llega al punto crítico donde se hace cero y cambia a más. Con esto nosotros, ¿qué podemos decir? De menos infinito a -2, la función crece o decrece. Si la derivada es negativa, ¿qué significaba? O sea, decrece y después crece. Exactamente, ¿cierto? Decrece y después crece. Lo que significa que en -2 existe un máximo o un mínimo. En este caso sería un mínimo. Eso, muy bien, porque primero bajó y luego subió. Entonces, en x igual a -2 existe un mínimo. ¿Listo? Ya. Eso sería nuestra primera parte. Ya, muy bien. Ahora sí, continuamos. A ver qué otros datos podemos sacar. A ver qué otros puntos son importantes. Si nosotros vamos a hacer la gráfica, podemos trazar una pequeña recta. Aquí, más o menos esta sería la recta. Vamos a tratar de que sean lo más cercano posible los datos con la gráfica que tienen ahí. Entonces ahí sería, aquí es cero, aquí es -2, -4. Para acá entonces algo similar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí sí no sabemos los datos todavía. Muy bien. Entonces, ok, ya tenemos la primera parte que es la monotonía. Entonces sabemos que Eh, pero también hay que reconocer que esta función tiene puntos donde es constante
por lo cual también podemos sacar algunos casos, algunos datos más. Por ejemplo, aquí, otro de los puntos que me faltó analizar, aunque no hay máximos y mínimos, otro de los puntos que hay que analizar sería 0, entonces teníamos el -2, punto importante. El 0, punto importante, porque ahí tenemos el valor más alto de la derivada. Entonces agreguémosle, no pongamos solamente el -2, que es donde hay un máximo, sino que también agreguemos los otros puntos críticos. Bueno, no son puntos críticos, pero los otros puntos. Tenemos primero menos infinito, después está el -2, después está el 0, después está el 1, que ahí también hay un detalle en el 1, y después sí el más infinito. Ah, no, en el 1, no sé, después del 1 sigue hasta el más infinito. Ahora sí, de solo en el -2 teníamos un punto crítico. Ahí sabíamos que antes del -2 está por debajo es negativo, después del -2 es positivo, hasta 0 es positivo, del 0 al 1 es positivo, pero ¿qué pasa del 1 al más infinito? La derivada es positiva o negativa. Desde el 1 al más infinito, ¿la derivada es positiva o negativa? Mm. Está, es negativa. Es negativa. ¿Por qué? Que sí está bien, es negativa, pero ¿cómo se da cuenta? Ah, o sea, porque está en la parte negativa de la gráfica, Exacto, diría. ¿sí? No que a veces tienen la duda porque es una línea horizontal, ¿no? Piensan que, profe, pero es horizontal. Sí, es horizontal, pero está en -1, por lo tanto es negativo. Ahora, ahí no hay ni máximo ni mínimo. Yo sé que aquí debería haber un cero, pero no lo hay, porque como ven, ahí hubo un salto. Entonces ahí no podemos decir que hay un máximo o un mínimo. Simplemente sabemos que tiene signos contrarios, pero nada más. Ya, entonces aquí la monotonía nos indicaría en la primera decrece, luego crece, luego crece y acá decrece. Pero solamente en -2 tenemos un mínimo. Acá, profe, pero no debería haber un máximo. Debería, pero no lo hay porque, como ven, ahí no pasó por cero. Para que sea un máximo o un mínimo, ahí debió pasar por cero. Entonces, no podemos O sea, considerar el cero profe, de en cero. el punto uno no existe la derivada. En el punto uno no existe derivada, ¿ja? Porque si se fijan es una función discontinua. Tanto acá arriba como acá abajo es intervalo abierto o es intervalo cerrado. Ambos son abiertos. Son abiertos, ¿cierto? Listo. Entonces nos quedaría ahí. Muy bien. Ahora sí, ya que tenemos estos datos, muy bien, ya tenemos lo que es monotonía, ya tenemos la gráfica de funciones. Ahora sí, podemos empezar. Miren que acá nos dio datos importantes. El 0,3 puntos por donde pasa la recta. 0,3. Voy a ponerlo por aquí. 0,3. Es un punto por donde pasa la gráfica. 1,4. 1,4. Por acá va a estar. Aquí sería 3. Aquí sería 4. Este es el otro punto por donde pasa la gráfica. -2,1. -2,1 estaría por aquí. Estos tres puntos son por donde pasa la gráfica. Ahora, este es el más importante. ¿Por qué es el más importante? ¿Quién me dice? Que ya les expliqué también en la última clase. ¿Por qué ese punto es tan importante? A ver, piénsenlo, piénsenlo. El punto menos dos No coma le uno. escuché, profe, ¿qué dijo? ¿Por qué el punto -2,1 es el más importante? Porque ahí es el cambio de signo, ¿cierto? Porque ahí existe que existía en -2. Ahí se encuentra el mínimo. Exactamente. Es decir, que f de -2 es igual a 1, por lo tanto aquí va a haber el mínimo, entonces la gráfica posiblemente sea algo así. ¿Ya? Entonces pilas con eso. Muy bien, ahora sí, ya tenemos entonces esa parte. Ahora, lo que nos faltaría sería puntos de inflexión. Nos decía, ¿no? Dada la gráfica, determine los intervalos de monotonía, ya está.
Los extremos relativos, solo hay uno, que es ese mínimo. El intervalo de concavidad, este es importante. ¿Cómo encontrábamos la concavidad? Era con la segunda derivada. Ajá. Cuando la segunda derivada era ¿qué? La segunda derivada es cero. Ahora, ¿eso qué significa? Sería como la aceleración. Entonces, es decir, ahí tenemos un máximo o un mínimo en la segunda derivada. Para que sea cero, tiene que haber un máximo o un mínimo en la primera derivada. Entonces, en este gráfico, ustedes mismos pueden ver el gráfico, ¿en qué punto está el máximo en la gráfica de la derivada? Para la segunda derivada, entonces, la segunda derivada es cero cuando la primera derivada es máxima o mínima. Y en este caso, ¿en qué punto la derivada es máxima o mínima? -2. No, no en -2. En -2 la derivada es cero y ahí la función es máxima o mínima. En cero, Pico. exactamente. Dime, ¿alguien me estaba diciendo algo? No, yo ya decía que no sería en el pico, que está ahí, que es en Exacto, cero. eso, en el pico, pues, en el punto más alto. Y eso está en x igual a cero, lo que significa que la segunda derivada f2' de cero, no, f2', sí, f2' de cero es igual a cero. Porque ahí hay un máximo, ahí es el que llega al punto más alto de la función. Entonces, como ahí hay un máximo, la segunda derivada es cero. ¿Esto qué significa? Que como en ese punto la segunda derivada es cero, entonces ahí tenemos un punto de inflexión. ¿Ya? Ahora, como pueden ver también en la misma figura, tenemos este punto como un máximo. Si es un máximo, la función de derivada, ¿cómo fue? Prima, aquí sería para la segunda derivada. Entonces, en cero, aquí sería. En cero, la función de la segunda derivada es cero. Listo. Ahí. ¿Sí? Entonces, primero, antes del cero, la función está subiendo, está creciendo, está aumentando, disminuyendo. ¿Qué está haciendo? Fíjense cómo está formándose ahí. Es una función creciente, ¿cierto? Por lo cual, tenemos que fijarnos ahora cómo iría la concavidad, ¿sí? Igual que la aceleración. Si está creciendo, está acelerando, significa que la velocidad y la aceleración tienen signos iguales o diferentes. Está cada vez que se aleja del eje, es decir, está aumentando. Eso significa que la derivada es del mismo signo, es decir, positiva. ¿Ya? Ahí. ¿Listo? Llega, se hace cero y cambia a negativa. Porque ahí en cambio empieza a frenar, ya que acuérdense en física, se empieza, ¿cuándo frenaba en física un objeto? Cuando la velocidad, ¿qué hacía en la gráfica? Ahí si no se me han olvidado, ¿verdad que esa prueba de física fue puro gráfico? Aceleraba cuando se alejaba del eje y frenaba cuando se acercaba al eje. Aquí está pasando lo mismo. ¿Ya? Listo. Ahí sería. ¿Ok? Ahora, solamente en esta parte del uno al más infinito no le puedo poner nada. Aquí prácticamente es cero. ¿Por qué? Porque es una horizontal. Si la gráfica es horizontal, su derivada, ¿cuánto es? Y eso, ojo, esta es la derivada de f', por eso es la segunda derivada. Si la gráfica es horizontal, la segunda derivada es cero. Entonces ahí tendríamos. Como es positiva, ¿qué significaba que sea positiva? Que va a ser un mínimo.
Exacto, que tenemos una concavidad hacia arriba, por lo tanto, aquí vendría la concavidad. Positiva, concavidad hacia arriba. Tenemos un mínimo. Hasta que llegamos al punto donde se hace cero y tengo un negativo, concavidad hacia abajo. Ya, listo. Ahí sería. Y eso es todo lo que necesitábamos de este gráfico. Ahora, ¿qué era el punto de inflexión? ¿Qué es un punto de inflexión? ¿Qué es lo que sacamos con la segunda derivada? Por ejemplo, les pongo el siguiente gráfico. Ahí. Tengo un punto A, un punto B y un punto C. ¿Cuál de los tres es el punto de inflexión? El A. No, El B. es el B. Pero ahora, en palabras, ¿qué es el punto de inflexión? Ya, por ejemplo, Isaac ya me respondió. A ver, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué es el punto de inflexión? Es No, en era donde donde cambiaba. ¿Donde cambiaba qué? O sea, la curva, vaya. Eso, donde cambia la concavidad. Entonces significa que, más o menos, nuestra gráfica será algo así. La concavidad, primero recuerden, tiene concavidad hacia arriba, porque ahí había un mínimo. Pero en este punto cambia y ahora iría con concavidad hacia abajo. Entonces, más o menos así sería la gráfica. Sí, entonces viene el mínimo, empieza a subir, pero acuérdense que en cero, justo en x igual a cero, la concavidad cambia. Tiene concavidad hacia arriba y ahora va a cambiar con concavidad hacia abajo. ¿Sí? Listo. Ahí sería esta parte de la gráfica. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, con esto ya tenemos más o menos los datos o la idea de los datos para empezar a graficar. Ahora, ¿se acuerdan cómo sacábamos los datos si teníamos la gráfica de la velocidad? ¿Cómo sacábamos la posición? ¿Profe, puede explicar cómo sacó la monotonía, por favor? Ah, con los signos de la derivada. Entonces, esta gráfica, tú tienes los signos de la derivada, porque fíjate, tus puntos de análisis en la gráfica serían este punto aquí en -2, 0, 1 y lo que va después de 1. Entonces, antes del -2 estás por acá abajo, por eso la derivada es negativa, f' es menos. Llegas al -2 y ahí se hace 0. Después del -2 empiezas a subir, positiva, 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 hasta que llegas a 1, pero después del 1 está ahora nuevamente acá abajo, por eso negativo. Eso es todo. Simplemente en la gráfica tú te fijas, porque esta es la gráfica de la derivada, ¿no? Entonces en la gráfica de la derivada tú tienes la monotonía, porque son los signos de la derivada. Si la derivada es positiva, entonces crece. Si la derivada es negativa, pues tiene signo menos, decrece. Y ahí tienes tu monotonía. ¿Ya? Es solamente viendo el gráfico. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, bueno, eso sería la pregunta que me decían, ¿cómo salió la monotonía? En cambio, para la concavidad, lo que buscábamos era un máximo o un mínimo, que aquí tuvo un máximo en cero. Ahí sale en cambio la concavidad. Ya, ahora sí. A ver, les decía, en física, si nosotros teníamos la gráfica de la velocidad, que es la gráfica de la derivada, ¿cómo calculábamos el, la posición o el desplazamiento? ¿Qué necesitábamos? A ver, ¿qué necesitaban? Ahorita solo nos falta el gráfico, ya está todo. Ya tenemos monotonía, ya tenemos signos de la primera derivada, extremos relativos, que fue el mínimo, intervalos de concavidad, punto de inflexión, que fue justamente ahí en el punto de inflexión que nos quedó en el 0,3. Ya. La pendiente, no, la pendiente sería para calcular la aceleración, pero acuérdate que estás en la velocidad y necesitas el desplazamiento. Entonces, eran las es tres. el área. Es el área, exacto. Si teníamos nosotros el valor del desplazamiento, si bajábamos de X a B y luego hacia aceleración, aquí era derivada, ¿sí? La pendiente. Pero cuando íbamos de abajo para arriba,
que en este caso estamos aquí, en f', que es la derivada, y vamos a subir acá. Entonces teníamos que sacar el área, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a sacar el valor del área. Empezamos entonces. Lo más común para sacar el área es empezar por la parte positiva, que sería aquí. Sería el área de esta figura. Que si nos fijamos, esta figura tengo un cuadrado del lado 1 por 1 y tengo un triángulo de 1 por 2. No, 1 por 1 igual. Entonces, ¿cuánto sería este desplazamiento? ¿Cuánto sería el desplazamiento ahí? Simplemente base por altura y base por altura sobre 2. 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1 sobre 2, 1,5. Eso significa que va a subir hasta 1,5 acá. Esta sería la curva. Ahí, ¿listo? Sí, 1,5, 3 medios, correcto. Hasta ahí llegamos. Ahora, luego tenemos esto, que bueno, va a seguir hasta el infinito con un negativo, pero saquémosle solamente hasta el 6, por aquí. Ahí, ¿cuánto nos quedaría eso? Nos queda 6, pero casi, menos 6. O menos 5 sería, ¿no? Porque vamos de aquí, esta. ¿Cuánto vale esta área? La base va de 1 a 6, me quedaría 5, y la altura vale -1. Entonces, el área sería igual, base de 5 por -1 de altura, me queda -5. Lo que significa que de aquí vamos a bajar hasta -5. Pero ojo, ¿no? Que aquí era un intervalo abierto, no hay función. Entonces, más o menos desde 4 o desde 4,5 va a bajar hasta, si le bajamos -5, 4,5 menos 5 me va a quedar más o menos -0,5. Hasta por acá. Esta gráfica sería así. Listo. Aquí es intervalo abierto porque acuérdense que ahí no se deriva. Ahí tenemos un hueco que la función no es derivable. Ya, ahora sí. Vamos para la izquierda. Esta parte de aquí, esta área, ¿cuánto valdría? La base es 2, bueno, la base es 2, la altura es 2 y es un triángulo. 2 por 2, dividido para 2, 4 dividido para 2 me queda 2. Entonces le bajamos 2. Por eso esta curva llega hasta acá. Ahí. Ah, pero estoy poniendo la concavidad al revés, ¿no? Está la concavidad al revés. Aquí es concavidad hacia arriba, sería ahí. Y acá es concavidad hacia abajo. Ahí. Que bueno, es más arribita. Sería por ahí. ¿Listo? Ya, muy bien. Ahora, a la izquierda tenemos esta última. ¿Cuánto sería? Hasta el 4 hagamos. ¿Cuánto sería esta área? El área de acá nos quedó -2. Ahora, ¿cuánto es el área que tenemos ahí? No es -2, es positiva. ¿Por qué? Porque tiene una base de -2. Acuérdate que estás de -2 a -4, la base es -2. Y la altura también es de -2. -2 por -2 sería +4. Dividido para 2, ya que es el área de un triángulo, 4 dividido para 2 me queda 2. Es decir, que vuelve a subir 2 para acá. Entonces la gráfica más o menos va a ser así. Aunque bueno, esa última me quedó chueca. Hasta por aquí va a llegar.
Sí, sí estaría bien. Listo. Esta sería la gráfica. Que sí estuvo un poco rara esta figura. Lo principal es primero la tabla, porque en esa tabla es lo que les preguntan a ustedes. Monotonía, concavidad. Acuérdense que en los puntos donde la gráfica de la derivada es cero, ahí tenemos extremos, ahí hay máximos y mínimos. En los puntos donde la derivada es máxima o mínima, ahí tenemos los puntos de inflexión, es decir, donde la segunda derivada es cero. ¿Ya? Entonces, aquí, segunda derivada, y aquí podemos poner es cero en f' max o min. Es decir, cuando la primera derivada, que es la gráfica que tenemos aquí, es máxima o min. Entonces, en este caso, la primera derivada fue máxima en cero. Por lo tanto, ahí es donde tuvimos un punto de inflexión. Y ahí me quedaría. Este más o menos sería el modelo de gráfico para esta pregunta. Ahora, había otra pregunta, la otra prueba. Déjenme buscar. Por aquí yo tenía la otra prueba que también les habían puesto un gráfico similar. Entonces, como yo ya les ayudé con este, pues sería importante que ustedes puedan resolver la otra prueba. Tengo dos, no tengo las cuatro pruebas, solo dos me habían pasado. A ver, pero son algo similares, porque veo que les han tomado lo mismo. Una pregunta de L'Hopital, una pregunta de gráfica. A ver, aquí sería. Voy a poner el gráfico aquí. Esta es la segunda prueba. Dice, evidenciando el uso de la primera derivada y la segunda derivada, dada la gráfica de f' de determine los intervalos de monotonía, los extremos relativos, los intervalos de concavidad, los puntos de inflexión y bosqueje una gráfica aproximada para f. Igual el viernes, sí, no, sí les están tomando algo similar estos días. A ver, entonces, ¿qué hacemos primero? A ver, cuéntenme su idea. ¿Cómo empezamos? Lo primero, puntos críticos, ¿sí? Que en este caso sí lo podemos encontrar. La tablita. Sí, pero hay que encontrar primero el punto crítico. ¿Dónde estaría el punto crítico? Acuérdense, el punto crítico es donde esta gráfica sea cero. ¿En qué punto esta gráfica es cero? En el cero. En cero mismo. Cambia por día, un día son gráficas y el siguiente es enunciado de ejercicio. ¿Será que ustedes les cambian para mañana? Entonces, en este caso, f' de en x sería en cero. Lo bueno es que en el mismo gráfico ya les está dando, en x igual a cero. X igual a cero. Ahí, ¿listo? Ahí hay un punto crítico. Ahora, ¿será máximo o será mínimo? Por lo que tenemos aquí, vamos a tener una complicación. Parece que no va a ser un punto crítico como tal, porque no hay cambio de signo. Sí, posiblemente haya, porque ahí se hace cero, pero, por ejemplo, vamos a hacer la tabla y ahí van a ver a lo que me refiero. Hacemos la tablita, tenemos f', tenemos monotonía, f2' y concavidad. Son las cosas importantes que necesitamos. Entonces, ok, menos infinito, aquí entraría f', aquí entraría la monotonía, f2',
y la concavidad. Muy bien. Entonces, ¿qué puntos tendríamos que analizar? A ver, observen, ¿cuáles son los puntos a analizar en esta gráfica? El cero es una, ajá. ¿Cuál más? ¿Cuál es el otro punto que hay que analizar? El uno. ¿Por qué el uno? Porque como pueden ver, en el uno tenemos ese detallito ¿cómo se le llama esto? De intervalos abiertos. Por lo cual, en el uno también. Y luego sí ya seguiría hasta el más infinito. Muy bien. Entonces, empecemos. Fíjense, la primera derivada es cero en cero. Ahora, pero aquí viene lo interesante. Según el gráfico, antes del cero, ¿qué signo tiene? El gráfico, antes de x igual a cero, ¿la derivada es positiva o negativa? Es positiva, ¿cierto? Ahí. Llega el cero, pero después del cero, ¿qué signo tiene? Del cero al uno. Ajá, eso es lo que quiero que noten. No hay un cambio de signo, que normalmente un cambio de signo nos ayuda a saber si es creciente o decreciente. Pero aquí, fíjense, vuelve a ser más. Entonces tendrán cuidado en esa parte, porque y entonces, profe, ¿cómo sería creciente o decreciente? Si hubiese venido así, porque ahí teníamos positivo, llegaba al cero y cambiaba a negativo. Entonces ahí teníamos un mínimo, perdón, un máximo, ya que creció y luego decreció. Pero en este ejercicio tiene ese cambio. Entonces tendrán mucho cuidado. Y después del uno, ¿qué valor tiene? Que es otra cosa importante. La derivada, ¿cuánto vale después del uno? Ya no existe. Cero. No, sí existe, solo que no se la ve. A ver, le voy a aclarar un poquito. Está aquí, solo que está. A ver si ahí se la ve mejor. Está medio borroso. Ah, Ya, ya le vi dónde está, profe. ya. Entonces, sí existía, pero no se la veía casi. Pero prácticamente es cero. A partir del uno en adelante se vuelve cero. Ya, listo. Ahí nos quedaría. Muy bien. Ahora, la monotonía. Entonces, ¿cómo nos quedaría la monotonía? De menos infinito a cero, ¿qué tipo de monotonía tiene? Reciente, Ajá. Del cero al uno. reciente, Y a partir del uno, cero. a veces decimos no hay monotonía o simplemente cero o es una monotonía horizontal, es decir, ni crece ni decrece. Sí, es como cuando está en reposo. Es la velocidad cero, que es la derivada. Entonces, ¿qué decíamos? Está en reposo. Ni avanza ni retrocede. Lo mismo pasa aquí. Entonces, creció, creció y luego acá después del uno tenemos una monotonía horizontal. Muy bien. Vamos con la segunda derivada. Algo parecido pasa con la segunda derivada. ¿Tenemos o no tenemos un máximo o un mínimo? ¿Sí, verdad? ¿Dónde está ese máximo o mínimo? ¿En cero? En cero. También está en cero, exacto. ¿Sí? Ahora, y asimismo, entonces vamos viendo la concavidad. Entonces, para la concavidad, primero, está acercándose al eje. Eso significa que está, como en física, acelerando o frenando. 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 Cuando frena, la velocidad y la aceleración tenían signos iguales o signos contrarios. Contrarios. Entonces, si la derivada es positiva, la segunda derivada será negativa. En el segundo, de cero a uno, acelera o frena. Pues, utilizo estos conceptos de física porque es más fácil con lo que ya les expliqué. Acelera. Acelera, ¿cierto? Lo que significa que la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. En este caso, este, la velocidad, o bueno, la derivada es positiva, entonces la aceleración, que es la segunda derivada, también va a ser positiva, ya que está acelerando. ¿Sí? Entonces, ahí es un poquito más fácil de interpretarlo así. Ahora sí. Y luego ya sabemos que
la derivada a partir de uno es cero, la segunda derivada va a seguir siendo cero. Quedaría así. Ahora sí, vamos con la concavidad. Cuando tiene signo negativo, concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Hacia abajo. Después, signo positivo, concavidad hacia arriba. Nos quedaría ahí. ¿Listo? Y ahí sí tenemos todos los datos para empezar ya a graficar. Hasta aquí, en esta parte. Preguntas, dudas, curiosidades. Pregunten nada más. Hmm. A ver, ¿alguna pregunta, duda, curiosidad ahí? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, ahora sí vamos con nuestra gráfica. Y ahí ya sacamos la primera parte. Tenemos intervalos de monotonía, extremos relativos. Esta figura parece que no tiene extremos relativos. Profe, pero sí había un punto crítico. Sí, pero como vieron por la derivada, ese punto crítico no me indicó un cambio de dirección. Si primero acelera y luego frena, o si primero avanzó y luego retrocedió. En ambos tiene el mismo crecimiento, por lo cual no lo podemos llamar como un extremo. Después los intervalos de concavidad ya los tenemos de menos infinito a cero, de cero a uno, y luego a partir de ahí, ojo, si es horizontal, aquí prácticamente no hay concavidad, sería una línea horizontal también. Profe, ¿cómo identifico los puntos críticos? Los puntos críticos es donde tu derivada es cero, Leo. Pero para que sea un punto crítico, la derivada debe cambiar de signo. Entonces, por ejemplo, aquí, en x igual a cero, por eso habíamos dicho, aquí había un punto crítico. Pero el dato de cómo sabemos que no lo determinamos como punto crítico, porque aquí primero la derivada es positiva y luego sigue siendo positiva. Entonces ya no es un punto crítico porque no terminó cambiando de signo. Ejemplo, el ejercicio anterior. Acá, en cambio, fíjense cómo acá sí existía un punto crítico, porque aquí la derivada empezó con negativa, fíjate, llegó a -2, se hizo cero y cambió a positiva, y eso lo ves aquí. Estaba con negativa, aquí es donde se hizo cero, y acá ya se volvió positiva porque estás por arriba del eje. Entonces, eso es un punto crítico, ¿sí? Porque ahí sí hay cambio de signo. Llegó a cero y cambió de signo. Eso significa que o hizo esto, llegó, frenó, se hizo cero y cambió de signo. O hizo esto, frenó, cambió, se hizo cero y cambió de signo. Pero en cambio, en el ejercicio que estamos haciendo nosotros ahorita, más o menos está pasando lo siguiente. Viene con una velocidad positiva y una concavidad hacia abajo, significa que está así. Pero luego tiene una concavidad hacia arriba y sigue creciendo, lo que significa que va a ser así. Ahí hay un problema. Entonces, porque no se fue para abajo para hacer un punto crítico, sino que volvió a ir para arriba. Entonces, aquí nos indica crece y crece. Por lo cual, por eso ya no le pusimos como punto crítico. Sí, el punto crítico normalmente es donde la gráfica vale cero, por ejemplo aquí, y los signos deben cambiar. Como no cambió signos, no se convirtió en un punto crítico. En cambio, la gráfica de arriba pueden ver cómo se hizo cero en el punto -2, pero antes del -2 era negativo y después del -2 se hizo positivo. Ahí se había punto crítico. ¿Ya? No sé si ahí me hice explicar ese detalle de cómo reconocer punto crítico, chicos. Preguntaránme nomás si algo todavía me los hice confundir, pero estas gráficas sí están medio de pensarles. Entonces, bueno, ya tenemos entonces todo esto. Ahora sí vamos con, ¿qué me decía? Punto de inflexión y bosqueje un modelo de la gráfica. Entonces, acuérdense, esta gráfica que está ahí dibujada es como si fuera la gráfica de la velocidad y lo que nosotros vamos a encontrar es la gráfica de la posición y eso se calculaba mediante el área. Ya, entonces, los puntos aquí nos dice el punto 2,0. Por aquí tenemos uno, un poquito más a la derecha. Uno y dos.
y 3. Más o menos es algo parecido a la gráfica de arriba. Para que estaría -1 y por aquí estaría -2, -3. Ahí, listo. Me dice como dato que tenemos, la gráfica pasa por los puntos 2,0, sería aquí uno, y por el punto 0, -1 medio. Eso me falta. Aquí tendríamos -1 y para que pongamos 1. Entonces, -1 medio sería que la gráfica está pasando más o menos por aquí. Estos dos puntos de color rojo son dos puntos que el ejercicio mismo nos está indicando. La gráfica pasa por ahí. Muy bien, entonces empecemos. A ver, aquí sería, ya saben que para poder graficar, para poder acercarnos, podríamos utilizar áreas, ya que como esta es la gráfica de la velocidad y yo necesito la posición, puedo calcular áreas. La primera parte sería, por ejemplo, desde aquí. ¿Cuánto vale esta área de aquí antes de llegar al cero? Tengo un triángulo de base 2 y de altura 2. ¿Cuánto sería entonces esa área? Bueno, de base es -2, porque recuerden que estamos para la izquierda. ¿Cuánto me queda eso? -2 por 2, el área aquí sería igual a -2 por 2, -4. Dividido para 2, porque es un triángulo, me queda -2. Entonces significa que esta área de aquí tiene un valor eh, negativo, ¿sí? Ahí, -2. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá en el gráfico? Sería más o menos así. Por ahí podría ser. ¿Sería correcto? No sería pendiente decreciente. Ah, sí, pendiente está decreciendo. Por lo cual sería más bien así. Desde el -2, más o menos la gráfica sería así. Ahí. La pendiente es decreciente y cada vez se acerca al cero. Ahí tendríamos. Ahí estaría bien. Pero no era cóncava hacia abajo. Ah, sí, es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Pues más bien sería al revés. Porque la primera derivada es positiva. Entonces sería ahí. Aunque bueno, esta curva me sale horrible. Pero más o menos sería ahí. Ahí, función creciente. Muy bien, esa sería la primera parte. Ahora, para la segunda parte, y entra ahí la parte del problema que les decía que tiene nuevamente una pendiente creciente, pero ahora es cóncava hacia arriba. Tengo que sacar esta área. ¿Cuánto vale esta área? 1 medio. 1 medio. Como estamos en -1 medio, más 1 medio, y como la función es cóncava hacia arriba y es creciente, sería así. Ahí, llegamos hasta 1. Y luego a partir de ahí, ¿qué pasaba? La gráfica, ¿cómo nos quedaba a partir de ese punto? Ahí, horizontal. Porque tengo un pendiente horizontal. Esa sería su gráfica. Y como pueden ver, por eso aquí no teníamos un máximo o un mínimo, porque la curva creció aquí y luego siguió creciendo. Entonces no le podemos considerar como un punto crítico. Y esa sería nuestra gráfica.
Entonces, revisen el dibujo y revisen la forma de la gráfica. Preguntas ahí. Me enviaron otra prueba. A ver, de esa parte. Preguntas que tengan en esta parte. Ya, Justin creo que me envió, ¿no? Ya sí. Más ejercicios de este estilo. Creo que esta es la pregunta más difícil. Las que les dan la gráfica de la derivada. De ahí las demás no están complicadas. A ver, ¿quieren que les ayude con una gráfica más? ¿O vamos ya con el siguiente tema? ¿Qué hagan ustedes? Yo a ustedes les hago caso. El público tiene la razón. A ver, cuéntenme, chicos. A ver, ustedes dan la prueba mañana, así que pregunten más. Ahora con el Hospital, profe. Ya, Leopital. Ok, entonces, igual en el chat también me dicen Leopital. Acá en TikTok me decían otro gráfico más. Es que ayer ya estuvimos haciendo estos de gráfico. Entonces, a ver, vamos con uno de Leopital. A ver, Leopital, 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 Leopital. ¿Está? ¿Dónde está? Ya. A ver, entonces vamos con uno de Leopital. Se va a amanecer con nosotros. No creo. Es que esto ya estuvimos repasando. Antes, durante el feriado, estuvimos repasando el lunes, estuvimos repasando ayer y hoy día. Eso no creo que necesiten trasnocharse. No creo que me hagan eso. Que no me hayan parado bola y recién hoy día se preocupen. A ver, listo. Hagamos uno del hospital entonces. A ver, me dice este ejercicio. Calcule el siguiente límite mediante el L'Hopital. Tenemos límite cuando x tiende a uno de x sobre x menos uno sobre el logaritmo natural de x. ¿Ok? A ver, entonces, si nosotros tratamos de resolver ahí, sustituyendo, nos va a quedar uno sobre cero menos uno sobre cero. Infinito menos infinito. No es un caso al que aplicamos L'Hopital. ¿Qué tendremos que hacer primero antes de empezar a aplicar L'Hopital? Suma de fracciones, ¿cierto? Antes de eso, hay que resolver esa resta, o bueno, este sería una resta de fracciones o suma de fracciones. Muy bien, para que nos quede una sola fracción. Entonces, empezamos por ahí. Nos quedaría límite cuando x tiende a uno por la derecha de fracción. El mínimo común múltiplo entre estas dos serían las dos. X menos uno por logaritmo natural de x. Y arriba tendríamos x menos uno dividido por x menos uno se va. Logaritmo natural de x dividido para se queda. Por x, entonces x sería x logaritmo natural de x menos, y aquí logaritmo natural con logaritmo natural se van y el x menos uno se queda. X menos uno por menos uno me quedaría menos x. Menos uno por menos uno me quedaría más uno. Ahí sí. Listo. Ahí sería, ya se convirtió en una sola fracción. Si reemplazamos, nos va a quedar, abajo nos va a quedar cero y arriba nos va a quedar uno por cero sería cero, menos uno más uno también nos queda cero sobre cero. Ahora sí es algo a lo que nosotros podemos aplicar L'Hopital. ¿Sí? Ahora sí es una indeterminación cero sobre cero. Así que, para resolver, en este caso, utilizamos L'Hopital. Derivamos numerador y derivamos denominador. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a uno por la derecha de... Aquí le resolveríamos. Entonces, ojo que estas derivadas son derivadas que ustedes sí conocen. Primero, la derivada de un producto. La derivada de x por el logaritmo natural de x. ¿A qué sería igual?
A ver si le hacen directo. ¿Cuánto sería la derivada de x por el logaritmo natural de x? Ya, aplicando la regla, derivada de la primera sería la derivada de x, 1 por la segunda. Logaritmo natural de x. Más la primera, que es x, por la derivada de la segunda, la derivada del logaritmo. Acuérdense que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Si hacemos directo sería x por 1 sobre x, me queda 1. Y ya está. Ojo, estoy haciendo x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Por eso nos queda 1. Sí, listo. Luego sí, menos la derivada de x, que es 1, y más la derivada de 1, que es 0. Este con este se va. Ahora vamos con el denominador, que tiene una fórmula un poquito más larga. Y sería, derivada de la primera, derivada de x menos 1 es 1. Por la segunda, logaritmo natural de x. Más la primera, que es x menos 1. Por la derivada de la segunda, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Ahí, listo. Nos quedaría de esta manera. Resolviendo, nos tocaría simplificar un poco a ver si ya tiene solución o todavía no. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Acuérdense que hasta que usted no resuelva el límite, hasta que no reemplace valores, debe seguir escribiendo límite, límite, límite. Aquí podemos sacar mínimo común, que sería, perdón, mínimo común, digo, suma de fracciones. X. X dividido para 1 sería x. Por el logaritmo me quedaría x, logaritmo natural de x. Más x dividido para x se va y solamente me queda x menos 1. Y en el numerador solo nos quedó logaritmo natural de x. Aplicando extremos con extremos, medios con medios, acuérdense que el divisor en una división en el denominador pasa al numerador. Y me quedaría así. X logaritmo natural de x sobre x logaritmo natural de x más, aquí sería x y menos 1. Listo. Y ahí reemplazamos a ver si ya se resuelve o no. Arriba nos quedaría 1 por el logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces nos queda 0. Sobre, abajo tengo 1 por, asimismo, logaritmo natural de 0, que es 0. Perdón, logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces me queda 0 más 1 menos 1, 0. Sigue siendo 0 sobre 0. Acuérdense que en este tipo de problemas todavía podemos seguir derivando. Se había comentado, las derivadas son recomendables hasta 2, 3 o como máximo una cuarta vez. Ya si les toca derivar más de eso, posiblemente será mejor buscar otros métodos. Desde aquí todavía nos quedó la indeterminación 0 sobre 0, así que volvemos a derivar. Y nos quedaría límite cuando x tiende a 1 por la derecha de... Y arriba tenemos nuevamente x por el logaritmo natural de x. Derivada de la primera, derivada de x es 1 por la segunda. Logaritmo natural de x. Más la primera, que es x, por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x. Ya hicimos acá arriba y eso me da 1. Sobre, abajo tenemos prácticamente lo mismo. X logaritmo natural de x, así que nos queda logaritmo natural de x más 1. Más la derivada de x, que es 1. Y menos la derivada de 1, que es 0. Ahí sería. Listo. Entonces, aquí sí parece que ya va a tener solución este problema. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de raya de fracción, logaritmo natural de x más 1 sobre logaritmo natural de x más 2. Y aquí sí ya podemos reemplazar. Evaluando, el logaritmo natural de 1 sería 0, más 1 me queda 1. Sobre logaritmo natural de 1 es 0, más 2 me queda 2. Y esta sería la solución. Este ejercicio aplicó L'Hopital, pero 2 veces.
Entonces, a ver, por aquí yo tenía, igual ustedes mismos subieron algunas de las otras pruebas. Voy a aprovechar para resolver una de las otras. A ver, aquí está. Así mismo, este es de Leópita. Vamos acá abajo. Ahí, este sería el ejercicio. Dice, calcula el siguiente límite mediante L'Hopital. Este igual fue de una de las pruebas que me enviaron hoy día. Límite cuando x tiende al infinito de logaritmo natural de x al cuadrado más uno sobre x a la u medio. Entonces, si ustedes reemplazan, les va a quedar infinito al cuadrado que es infinito más uno. Logaritmo natural de infinito va a seguir siendo infinito. Dividido para infinito, la raíz cuadrada de infinito sigue siendo infinito. Entonces, esto es una indeterminación, infinito sobre infinito. Así que para resolver, en este caso me dice aplica en L'Hopital. Así que resuelva. Listo. A ver, sería límite cuando x tiende a infinito. Aquí les voy a preguntar a ustedes mismos. A ver, cuéntenme. ¿Cuánto les queda la derivada de ese logaritmo? A ver, ¿cuánto vale la derivada de ese O sea, logaritmo? quedaría uno sobre x al cuadrado más uno que Ajá, multiplica 2x. perfecto. Muy bien. ¿Listo? Entonces ahí, la derivada del logaritmo, ya saben, es uno sobre u. Uno sobre u es x al cuadrado más uno por la derivada de lo que está dentro. La derivada de x al cuadrado más uno es 2x. Perfecto. En el denominador, ¿cuánto sería su derivada? Un medio de x elevado a la menos un medio. Perfecto. Que es lo mismo que decir uno sobre 2x a la u media. Entonces, para resolver ya con esta, sería un medio de x a la menos un medio, es lo mismo que decir uno sobre 2x a la un medio. Ya, y aquí aplicamos extremos con extremos, medios con medios. Y nos quedaría límite cuando x tiende a infinito de... En el numerador tendríamos x, el 2 por el 2 me quedaría 4. Extremos con extremos. X a la un medio por x a la uno. ¿Cuánto les queda eso? Multipliquen x a la un medio por x a la uno. X a la 3 medios. Ajá. Sería sumar los exponentes. Uno más un medio, me queda 3 medios. Muy bien, dividido para, y abajo tendríamos x al cuadrado más uno por uno, me quedaría x al cuadrado más uno. Si reemplazamos, aquí, al momento de reemplazar, nos va a quedar infinito sobre infinito todavía. Así que, pregunto, ¿quieren aplicar nuevamente derivada o ya podrían sustituir ahí por reglas, por ejemplo, por propiedades? Ya podríamos resolver. ¿Resolvemos por propiedades o aplicamos una derivada más? ¿Qué prefieren? Aquí lo más recomendable sería derivadas. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio les pide que hagan por L'Hopital. No les dice apliquen propiedades, aunque sí se podrían, pero apliquemos una derivada más. De ahí sí, listo. Y nos quedaría límite
cuando x tiende a infinito de. Asimismo, por favor, ayúdenme calculando. El 4 es una constante, así que ¿cuánto es la derivada de x elevado a la 3 medios? 3 medios de x elevado a un medio. 3 medios de x a la 1 medio. Dividido para, ¿y cuánto es la derivada de x al cuadrado más 1? 2x. Listo. Mitad de 2 1, mitad de 4 2. Y nos quedaría. Y aquí ya se resolvería. Límite cuando x tiende a infinito de. Arriba tengo 2 por 3. Aquí puedo simplificar, ¿no? Mitad de 2 1, mitad de 2 1. Se va y solo me quedaría 3 por x a la 1 medio sobre x. Lo cual aquí sí se puede restar. Entonces, x a la 1 medio sobre x sería, conservo la base, límite cuando x tiende a infinito, de 3 y abajo, restaría x a la 1 y el 1 medio pasaría a restar. 1 menos 1 medio me quedaría x a la 1 medio. Y ahí solamente sustituimos. 3 dividido para infinito a la 1 medio sigue siendo infinito. Y cualquier número dividido para infinito, ¿cuánto les queda? 0. 0. ¿Ya? Entonces veo que en estos ejercicios les están poniendo ejercicios que tienen que aplicar 2 veces la derivada, es decir, L'Hopital 2 veces. ¿Ya? Entonces ahí les quedaría. Preguntas, dudas, curiosidades, inconvenientes aquí. A ver, ¿alguna pregunta ahí? ¿No? Ya, entonces estos del L'Hopital tampoco son complicados porque solamente son derivadas. Lo que sí es importante que noten es que les están poniendo derivadas con funciones ¿cómo le llaman aquí? Em, Se me fue el nombre de estos tipos de funciones, no de las sencillas algebraicas, sino que les pueden poner trigonométrica, o les pueden poner logarítmica, o les pueden poner exponencial. Por lo cual aquí tienen que estar pilas. Le están poniendo un tipo de derivada un poquito más compleja que las algebraicas básicas. Ya, muy bien, entonces, a ver, siguiente tema que veo que tiene esta prueba es la derivada paramétrica, que les pedían a ustedes calcular la segunda derivada paramétrica. Espero que en esta no me hayan fallado. Si es que usted estuvo repasando con estas pruebas, espero que le haya salido perfecto, porque de estos hicimos varios. Incluso hicimos la paramétrica e hicimos las polares. Entonces, me pide la segunda derivada. Pregunto, ¿cuál es el proceso para sacar la segunda derivada paramétrica? ¿Qué había que hacer? Primero Primero derivar en derivada. función a t a x y después ya subimos. Ya, muy bien. Entonces vamos a sacar primero la primera derivada, ¿cierto? La primera derivada respecto de y a x era igual a la derivada de y respecto a t dividido para la derivada de x respecto a t. Entonces primero vamos a sacar estas dos. Entonces empezamos. Derivada de y respecto a t. Ahí tienen la función, así que cuéntenme. ¿Cuánto les queda la derivada de y respecto a t? Sería menos seno de dos Ah, pi por t por 2pi. Un perfecto. coseno. ¿Cómo? Ahí. No, está bien, ¿no? 2pi. Ah, no, sí, es que pensé que estás en la x. Ah, ya, ok. Ya, listo. Entonces nos quedaría ahí, lo que significa que la primera derivada de y respecto a t sería menos 2pi seno de 2pi t. Ya,
Entonces ya tenemos la primera, derivada de y respecto a t. Ahora vamos con la derivada de x. Ahora sí la derivada de x respecto a t. Igual aquí tienen la función x. ¿Cuánto les queda entonces la primera derivada de x respecto a t? Deriven, por favor. 2pi por coseno de 2pi t. Perfecto. 2pi coseno de 2pi t. Listo. Con esto ya sacamos la primera derivada, lo cual nos quedaría. Aquí sería la derivada de y, es menos 2pi por seno de 2pi t dividido para la derivada de x, que es 2pi por coseno de 2pi t. 2pi con 2pi se simplifica. ¿Y a qué es igual seno sobre coseno? Tangente. Ajá, entonces la derivada de y respecto a x sería menos tangente de 2pi t. Hasta ahí ya tenemos la primera derivada. Ahora viene la que se me equivocaban y por eso hicimos un montón de ejercicios para que no se me sigan equivocando, que era la segunda derivada. Ahora, ¿a qué era igual la segunda derivada en cambio? Ahí. ¿A qué era igual la segunda derivada? A la derivada de la primera derivada sobre el denominador de la primera derivada. Eso, muy bien, entonces sería la derivada de la primera derivada, es decir, la derivada respecto a t de la derivada de y respecto a x sobre la derivada de x respecto a t, es decir, el denominador de la primera derivada. Y ahí sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a derivar respecto a t a derivada de y respecto a x. Y esto sería igual a la derivada respecto a t de la menos tangente de 2pi t. Ahí. Entonces, ¿cuánto sería? El menos se queda. Así que, ¿a qué era igual la derivada de la tangente? Menos y la secante, ¿cierto? Entonces, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Por la derivada de lo que está aquí, entonces me va a quedar 2pi por secante al cuadrado de 2pi t. Listo. Ya tenemos entonces esta primera parte. Ya, y ahí simplemente reemplazamos. Aquí me quedaría raya de fracción, la derivada de respecto a t de la primera derivada, y eso me quedó menos 2pi por secante al cuadrado de 2pi t, dividido para la derivada de x respecto a t, que eso ya lo teníamos, acá arriba está, 2pi sobre coseno de 2pi t. Ahí sería. 2pi con 2pi se van. ¿Y a qué era igual el coseno? Bueno, sería 1 sobre coseno. ¿A qué es igual 1 sobre coseno? Es igual a secante, ¿cierto? Y con el secante al cuadrado que está ahí, al final, ¿cómo me va a quedar mi respuesta? Me va a quedar secante al cubo de 2pi t. O si es que alguno en cambio transformó la secante a coseno, recuerden la secante es 1 sobre coseno. Secante al cuadrado sería 1 sobre coseno al cuadrado. Entonces, esto me hubiese quedado menos 1 sobre coseno al cubo de 2pi t. Cualquiera de las dos respuestas está bien. Sí, esta sería la segunda derivada de y respecto a x en derivadas paramétricas. Ya, cualquiera de las dos está bien. Sí, puede resolver la primera o puede resolver de la segunda con secante o con coseno. Igual no hay ningún problema. ¿Listo?
Ok, muy bien. Vamos entonces con siguiente. ¿Quieren hacer uno más de estos o pasamos a... ¿Cuál sigue? Optimización. ¿Qué hacemos primero? Ya, optimización. Sí, a la más problemática muchas veces, ¿no? Ya, ok, hagamos optimización. Dame un segundito, ya les pego en pantalla. A ver, recuerden que los de optimización les pueden poner ejercicios con funciones de áreas o con otras funciones. Vamos, ya. Entonces, por ejemplo, aquí la función que me daban en este ejercicio dice, un comerciante vende 4.000 metros de cierta tela cada mes. Em, Cuando el precio es $6 por metro, se sabe que las ventas mensuales aumentan en 250 metros por cada descuento de 15 centavos en el precio por metro. Determine el precio por metro que maximiza el ingreso mensual. Justo estuvimos haciendo uno de estos ayer. Bueno, algo parecido. No era exactamente el mismo, pero sí teníamos que estos eran los ejercicios más problemáticos porque como no les da una fórmula, a diferencia del volumen o del área o del perímetro de una figura donde nosotros podemos determinar esa fórmula, aquí no nos da una fórmula, por lo cual suele ser un poco más difícil al momento de quererlo resolver. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo sería para calcular aquí? Entonces tenemos, un comerciante vende 400 metros de cierta tela cada mes. Cuando el precio es de $6 por metro, se sabe que las ventas mensuales aumentan en 250 metros por cada descuento de 15 centavos en el precio por metro. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta ecuación? Entonces, primero necesitamos sacar el precio unitario, que sería P minúsculo. X sería el número de metros. X los metros. Ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo les quedaría la ecuación del precio? A ver, ¿qué idea se les ocurriría para sacar la ecuación del precio? Revisen incluso el último ejercicio, creo que fue el que hicimos de la última clase, y ahí hicimos uno parecido a este. A ver, ¿qué idea se les ocurriría para resolver este caso? Me decía 6 menos 0,15 por X, casi. Sería, está bien, el 6 es el precio normal, ¿cierto? Una tela cuesta cada mes, el precio es de $6. Pero a esto hay que agregarle el descuento de 15 centavos. Pero esos 15 centavos, ¿cómo se los va calculando? Y ahí es donde tienen el detallito de esto, ¿sí? Entonces, un comerciante vende 4.000 metros de tela, de cierta tela cada mes. Cuando el precio es de $6 por metro, ahora, se sabe que las ventas mensuales aumentan en 250 metros, esto a partir del que ya tienen, es decir, del 400, ¿sí? Por cada descuento de 15 centavos en el precio por metro. Es decir, si le restamos estos 15 centavos, ahora viene la parte difícil, que sería esta fracción, ¿ya? Ahí. Entonces, primero estos 15 centavos tienen que agregarse al precio, a la cantidad de metros, pero de acuerdo a la resta de la venta normal por mes, que son 4.000 metros.
Sí, ahí. El X es el número de metros, tiene que superar el precio, tiene que superar la cantidad normal de los 4.000 metros. Dividido por cada cuánto genera ese aumento. 250 metros. Exacto. Entonces sería ahí. Esta es la ecuación. Es el precio normal menos 15 centavos que multiplica a X menos los 4.000 dividido para 250. Y ahí sí ya tenemos el precio unitario, que sería 6 menos, aquí hay que resolver esta operación, sería 0,15 por X sobre 250 menos por menos más 0,15 por 4.000 sobre 250. Ahí, a ver, me decía, ¿y si uso la fórmula de ingreso? Pero la fórmula de ingreso normalmente es para el precio total. Y cuando tienes estos pequeños descuentos, debes tomar en cuenta que estos descuentos se generan a partir de los 4.000 primeras ventas. Normalmente la fórmula de ingresos se la utiliza cuando los descuentos empiezas a tomar desde cero. Sí, entonces estos ejercicios le complican un poco porque no le ponen los descuentos desde cero, sino que se le ocurre considerar que el precio normal es de $6 y los descuentos van a partir de superar esos 4.000. Por eso nos toca utilizar esta fórmula media rara. Que sí hicimos uno parecido ayer, pero sería este el estilo. ¿Ya? Ahora, también le puedes calcular, puedes comparar cómo te quedaría con la fórmula de ingresos. Yo sí les recomiendo que puedan hacer principalmente con esta. ¿Ya? Listo. Ok. Y ahí sí me quedaría entonces 6 menos, ¿cuánto les queda esto? 0,15 dividido para 250. Ayúdenme a hacer ese cálculo. 0,15 dividido para 250. La quinta es 0,015 dividido para 25. 0,03 dividido para 5. Y ahí sí ya no me la sé. Ya, ¿cuánto les queda? Se me fueron. ¿Dónde andan? Tienen que ser a mano porque ustedes no pueden usar cálculo. No creo que a ninguno le dejen usar cálculo. Así que vayan tratando de hacer ese despeje, esa simplificación. Ya, si queda un número chiquito, 0,0006 me dicen, ¿no? O 6 a la menos 3. Ya, sí, sí, está bien. Entonces sería 0,0006 más, y ahora nos toca hacer con este dato, 0,015 dividido por el 4.000 dividido para 250. Del 0,006 multiplicado por 4.000, ¿cuánto es de eso? 2,4 creo, ¿no? Sí, ya, más 2,4. Esa era la parte más difícil. De ahí sí, entonces 2,4 más 6, 8,4 menos 0,0006x. Y ahora sí tenemos el precio unitario. Ya, listo.
Cuando ya tienen el precio unitario, viene ahora el precio total, que sería P mayúscula, porque a la función que le tenemos que sacar el, el, el máximo al mínimo es el precio total. Sería ahí. Entonces el precio total, acuérdense, es igual al precio unitario por el número de productos. Es decir, la fórmula de arriba multiplicada por X. Y nos quedaría 8,4X menos 0,0006X al cuadrado. Ahí sería. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué hacemos para maximizar, para optimizar nuestro ejercicio? Recuerden, el primer paso era la fórmula. Ya tenemos la fórmula. Aquí no es necesario sustitución porque está en función de una sola variable. Pero ahora sí, continuamos con la derivada para encontrar su máximo o mínimo. La derivada de 8,4x sería 8,4 menos la derivada de 0,0006 por x al cuadrado. El 2 pasa a multiplicar y me quedaría 0,0012x. Y esto igualamos a cero. Con eso ya podemos conseguir el valor de x. Por favor, ayúdenme calculando. ¿Cuánto sería el valor de x para obtener una ganancia máxima? ¿Ya? Calculen, por favor, cuánto les queda x. Ok, me dicen 7000. Y ahí sería. Es x igual a 7000. Cuando lleguen a 7000, habrán conseguido una ganancia máxima. ¿Listo? Ahí sí. Preguntas, dudas, curiosidades en esta parte. Esta es la fórmula más rara, la que suelen ponerle con descuentos a partir de superar una cantidad de productos. Si es que a usted la respuesta le quedó 3000, 2000 algo, ahí ya el ejercicio está con error, porque estamos considerando una ganancia a un vendido menos de lo que normalmente vende mensualmente, que son 4000. Entonces, esta formulita es siempre útil. El ejercicio que hicimos ayer fue muy parecido. Ahí, esta fórmula. Entonces, el precio normal menos el descuento, paréntesis, X, que es mi variable, menos el precio, la cantidad base, que en este caso eran los 4000, dividido para el número de elementos que generan el descuento. Entonces, este es por cada 250 metros mensuales. Me acuerdo que el ejercicio de ayer era por cada 10 personas, creo que generaba el descuento. Un boleto de $12 que les costaba 20 centavos menos, cuando a la cantidad de personas le restábamos la cantidad base, que creo que eran 2000, dividido para el, el descuento por cada cuántas personas. Me acuerdo que en ese ejercicio de ayer fue por cada 10 personas. Ok, listo. Muy bien, a ver, este es el ejercicio que suele ser más problemático, el que les ponen con función de descuento. De ahí, el otro tipo de ejercicio suele ser más sencillo, que es el de geometría, cuando les ponen calcular el volumen o calcular el área. Ya, veo que aquí se está repitiendo, aquí hay uno de geometría. Entonces, a ver, les pongo primero, les muestro otro parecido al que hicimos ahorita.
está. Por ejemplo, el que voy a poner ahorita es muy parecido. La idea es que usted lo pueda resolver de manera similar. Pues con el ejercicio que hicimos, trate de aplicar ese mismo proceso para el siguiente. Ahí sería. Ya, este ejercicio. Es muy parecido al que acabamos de hacer. Dice, un campo petrolero cuenta actualmente con 8 pozos que producen en conjunto 1.600 barriles de crudo por día. Se sabe que por cada pozo adicional que se construya, la producción promedio por pozo disminuye en 10 barriles diarios. Determine cuántos pozos adicionales deben incorporarse para maximizar la producción total diaria de crudo. Entonces, este es algo parecido al anterior. Tienen asimismo el descuento, que sería la cantidad de barriles que se limitan o que se reducen. Ahora, y el que sí quería hacer ahorita con ustedes era el que es diferente, que es el de geometría. Los que son textuales casi todos son muy similares. Ahora, aquí hay uno de geometría. De geometría les pueden poner a veces volúmenes, a veces áreas, a veces perímetros. Incluso me acuerdo que ayer hicimos uno de una parábola. Este sería. Dice, se desea revestir con plomo el interior de un recipiente con fondo cuadrado y abierto en la parte superior. El volumen del recipiente es de 32 litros. Determine las dimensiones del recipiente que minimicen la cantidad de plomo necesaria para el revestimiento. ¿Ya? Ok. El revestimiento, ¿qué necesita? ¿Cuál es la función que nosotros debemos derivar? Ahí piensen. ¿El área o el volumen? ¿Cuál es la función que debemos derivar? ¿Área o volumen si queremos calcular el revestimiento? El volumen. No, porque el revestimiento, ¿dónde se lo pone? ¿El revestimiento ocupa todo lo que está aquí dentro de la caja o solo las caras? ¿Qué ocupa revestimiento? En las caras, el área, entonces. Exacto, entonces es el área, ¿sí? Entonces la que debemos derivar es el área. Ahora, el volumen sí nos va a servir, ¿no? Pero no es lo que vamos a derivar. Eso es muy importante. No vaya a confundir qué es lo que usted debe derivar. Entonces, ¿y entonces cuándo debemos derivar el volumen, profe? Cuando nos diga calcular el volumen máximo, ahí sí. Pero en este caso nos pide el revestimiento máximo. Y el revestimiento es como quien dice el forro que llevaría aquí. ¿Sí? Entonces lo que nos está pidiendo es el área. Ahora sí, veamos. Según los datos que nos dice, tenemos una base cuadrada. Significa que si este es X, el lado de acá, ¿cómo se llamaría? También sería X, ¿cierto? Porque tiene una base cuadrada, es decir, la base aquí o la parte de acá arriba es un cuadrado del lado X. Entonces, y la altura sí ya no es igual, porque no es un cubo, solamente es un recipiente de base cuadrada. Entonces, la altura sí sería diferente. Ahí están los tres lados. Entonces, ahora, primero empecemos por el dato que tenemos, que es el volumen. El volumen, ya saben que para este tipo de figuras es largo por ancho y por altura. Entonces, en nuestro ejercicio, aquí, ¿a qué sería igual el volumen según los datos que tenemos en esa figura? Sería x al cuadrado por y. Exacto. Pues, el volumen es igual a x al cuadrado por y, que incluso este dato lo tenemos y nos dice que es de 32 litros.
¿Se acuerdan que la primera parte es para las fórmulas? Ya tenemos la primera fórmula y ahora nos falta la de área, que sería la más difícil. Entonces, ¿cómo sería el área de este cubo? Bueno, no es un cubo, de este recipiente. A ver, ¿cómo sería el área de este recipiente? Piénsenlo y cuéntenme. Sería 2x al cuadrado más 4 veces y por x. Casi. ¿Por qué dos veces x al cuadrado? Por los cuadrados. Ah, no, pues que arriba dije, creo que es abierto, ¿no? Ajá, exacto, es Entonces abierto solo entonces. es x al cuadrado, solo es uno. Muy bien, entonces sería el área de la base, sería ahí, el área de la base más cuatro veces el área lateral, el área de las caras, porque son cuatro caras iguales, ya que al tener una base cuadrada, las cuatro caras son iguales, ¿sí? Entonces, ojo con eso, tendrán cuidado, no es 2x al cuadrado, solamente es un x al cuadrado. Entonces ahí sería x al cuadrado, solo sería x al cuadrado de acá abajo. Recuerden que es abierto en la parte superior. Más y cuatro veces, y ahí sí, cada cara tiene base X, altura Y. Entonces, cuatro veces X por Y. ¿Listo? Y esta es la segunda fórmula. Entonces, esta es la fórmula que debería derivar. Ya está mi primer paso. Primer paso, fórmulas. El segundo paso no eran las derivadas porque ¿qué había que hacer primero? Ya tenemos las fórmulas. El segundo paso, ¿qué era? Despejar una variable y reemplazar abajo. Muy bien, ¿cierto? El segundo paso es para la sustitución porque el problema de esa fórmula de área es que está en función de X y de Y, por lo cual debemos primero despejar una letra. ¿Qué letra está más fácil de despejar? ¿X o Y? Y, Mejor. Y está más fácil, ¿no? X al cuadrado por Y igual a 32. Está más fácil despejar Y porque ese X al cuadrado va a generar una raíz. Es 32 sobre X al cuadrado. Y esto lo vamos a sustituir en la fórmula de área. Y empezaron a voy. Área es igual a. Parece que viviera en una zona roja y es aquí cerca de la U. 32. Bueno, ahí sería, reemplazando, nos quedaría x al cuadrado más 4x por, y ahí vendría. Entonces, en lugar de y, ahora es 32 sobre x al cuadrado. Entonces, x se va con este cuadrado y me queda entonces a es igual a x al cuadrado más 4 por 32. Sería 64, 128. Ahí sería 128. Y el x, como está dividiendo, si yo lo paso para arriba, me quedaría x a la menos 1. Esta sería nuestra fórmula de área y ahora sí está en función de una sola letra. Ahora sí podemos optimizar. Pues vamos con el tercer paso que sería la optimización. Esto se obtiene derivando la función, que en este caso sería la función de área que corresponde al revestimiento, es decir, A'. Y ahí sería entonces la derivada de x al cuadrado más la derivada de 128x. Calculen por favor y cuéntenme cuánto les queda esa derivada. ¿Cuánto les queda entonces la derivada de x al cuadrado más 128x a la menos 1? Ya ahí sería 2x, bien. Y el menos 1, ya saben, pasa a restar.
Sería menos 128. X a la menos uno me va a quedar X a la -2. Y ahí sí, ya tenemos la primera derivada. Para optimizar, recuerden que la primera derivada la tenemos que igualar a cero para saber dónde está un máximo o un mínimo, que es un punto crítico. La optimización, recuerden que utiliza el mismo principio de funciones, el máximo al mínimo, igualando la derivada a cero. Así nos quedaría 2x menos 128 sobre x al cuadrado, quito ese negativo, esto es igual a cero. Y despejamos. 2x es igual a 128 sobre x al cuadrado. El x que está dividiendo pasa a multiplicar. X por x al cuadrado nos va a quedar x al cubo. Y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir. 128 dividido para 2 nos va a quedar 64. Y para calcular x simplemente sacamos la raíz cúbica. Ahí. Cubo con cubo se van. La raíz cúbica de 64 es 4. Entonces, en este punto ya sabemos la dimensión de x. Ahora tenemos que confirmar que con este valor nos va a quedar un máximo o un mínimo, que en este caso nos decía la cantidad de plomo de revestimiento para minimizar las dimensiones del recipiente que minimicen. Pues tenemos que asegurarnos que esta sea un mínimo, para lo cual viene la segunda derivada para saber si es un máximo o es un mínimo. Es decir, en este caso, la segunda derivada de A. Y calculamos. Aunque bueno, aquí me va a faltar espacio. La derivada de 2x sería 2 y menos 128 por la derivada de x a la -2 sería -2. Entonces cambiaría menos por menos más. 128 por 2 sería 256. Y la derivada de x a la -2 me quedaría x a la -3. Ahí sería. Listo. Esta sería la segunda derivada. Y ahora lo que vamos a hacer con esta segunda derivada es reemplazar el valor de 4 para saber si ahí hay un máximo o hay un mínimo. Si nos quedaría A2' es igual. Pero aquí nos va a quedar siempre positivo, ahora que veo. Va a ser 2 más 256 sobre, ya que el x a la -3 sería x al cubo abajo, sobre 4 al cubo. Y ahí sería. A2' sería igual a 2 más 4 al cubo sería 64. 64 por 2, 128, por 2, 256, sería entonces 256 dividido para 4 al cubo sería 4. Y esto me da 6. 6. Y 6 es un número mayor que cero. Cuando era mayor que cero, la concavidad, ¿hacia dónde iba para la segunda derivada? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Segunda derivada mayor que cero, concavidad, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Eso significa que sí, en ese punto tenemos un mínimo. Sí cumplió con la regla. Y con eso entonces ya tenemos el valor de 4 y ahora sí nuestra solución nos decía en este caso las dimensiones. X, solo me falta el valor de Y. Y bueno, eso lo vamos a hacer acá abajito. Y sería igual a 32 sobre X al cuadrado. Acuérdense que esa fórmula ya la tenemos calculada. Sería 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 32 dividido para 16 me queda 2. Así que las dimensiones han sido X igual a 4, Y igual a 2. Entonces, en estos valores tenemos el revestimiento mínimo posible. Y ahí sería. Este es el otro tema, que es el de ejercicios con geometría. Son siempre los dos, con geometría o con las fórmulas de costos. Hay preguntas
dudas, curiosidades en esta parte? ¿No? Listo. Por hoy me voy a quedar hasta ahí. Listo, entonces, chicos. Bueno, estos serían los ejercicios principales de esa evaluación. Como vieron, el más complicado es el de gráficas, ya que ahí sí toca analizar su monotonía, su concavidad, este, si la derivada es positiva, es negativa o es constante, bueno, esos detallitos. Ya, listo, chicos. Suerte a los que tienen esa evaluación el día de mañana, igual a los que tienen esa evaluación el día viernes. Este, mañana quería hacer un repaso para los que habían algunos que tenían evaluación de mecánica. Entonces, pero haríamos el repaso a las 10, un poquito más después de las 10, porque tengo con los chicos de ecuaciones diferenciales el curso de acompañamiento. Y luego sí, después de ecuaciones diferenciales, haríamos un repaso para los que tienen evaluación de mecánica. No es el examen, porque el examen todavía falta, pero algunos tenían evaluación de esto, entonces ahí quedaríamos, ¿ya? Comparte el archivo. Ya, ya les dejo subiendo de aquí en un ratito el documento, ¿sí? Igual la grabación ya les paso más tardecito en el curso de acompañamiento. En el grupo grande del primer semestre les dejaré pasando este archivo. Ya. Entonces, bueno, me despido, chicos. Suerte en esa evaluación el día de mañana. Se me cuidan.